buenas tardes a todos. Soy Aníbal Damonte, jefe del Servicio de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Instituto Cardiovascular de Rosario, y voy a dar inicio a esta actividad educativa agradeciéndole a la empresa Ciprotec por auspiciar la misma. Tengo el gusto, como podrán ver ya ustedes en la pantalla que estamos compartiendo, esta actividad con dos colegas y amigos con los cuales nos une realmente un interés asistencial, educativo y de investigación muy importante relacionado con el cierre de la orejuela auricular izquierda para la prevención del stroke y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular. Está el doctor Pablo Espaletra, bien conocido por todos ustedes, staff del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapias Endovasculares del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y el doctor Ignacio Sigalini, también staff del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapias Endovasculares del Hospital Privado de Rosario. Durante esta actividad vamos a contemplar diferentes aspectos relacionados al cierre de orejuela auricular izquierda y específicamente el rol de la nueva generación del dispositivo de Watchman, el Watchman Flex. Pero quizás para hacerlo bien interactivo y para comenzar a conocernos quienes estamos compartiendo esta actividad, vamos a disponer a lo largo de la misma, de los 90 minutos, de preguntas interactivas. Y por supuesto que, como siempre en todas las actividades virtuales, los estimulo a que a través del chat vayan planteando preguntas, porque luego de cada una de las presentaciones tenemos un tiempo dedicado especialmente a la discusión con quienes están acompañándonos. Así que, si es posible, quisiera plantear la primera pregunta, y para conocernos un poco es cuál es la especialidad de quienes estamos acá: cardiología clínica, cardiología intervencionista, electrofisiología u otra. Por favor, si quieren ir respondiendo esta pregunta, y vamos a ver si funciona bien el sistema. Si nos habilitan a votar, por favor, porque tenemos un cartel que dice que el anfitrión y los panelistas no pueden votar. Bueno, pueden votar entonces los demás. Cuando termine el tiempo para la votación, vamos a tener la respuesta. Como pueden ver ustedes seguramente en la pantalla, bueno, el 58% somos cardiólogos intervencionistas, pero afortunadamente tenemos un 26% de cardiólogos clínicos y 16% de colegas de otras especialidades, lo cual realmente es muy importante cuando estamos hablando de este tema, porque este es un abordaje multidisciplinario. Si podemos pasar a la segunda pregunta. Y la pregunta se refiere a si en el centro en el cual nos desempeñamos asistencialmente se realiza esta terapia de cierre percutáneo de orejuela auricular izquierda, y la respuesta es por sí o por no. Cuando quieran pueden votar. Nosotros somos los únicos que no estamos habilitados por el anfitrión a votar, así que vamos a ver, en cuanto ya haya pasado el tiempo, cuál es la respuesta que tenemos con respecto a esta. Y bueno, vemos algo que es muy interesante, porque quizás este tipo de actividad educativa traiga algún beneficio en términos de expandir los programas de cierre de orejuela izquierda. Como pueden ver, el 39% de los centros sí tienen un programa de cierre de orejuela auricular izquierda activo, pero el 61% de quienes nos están acompañando no se desempeñan asistencialmente en un centro que tenga un programa activo de cierre de orejuela auricular izquierda. Por último, y antes de dar paso a la primera presentación, la última pregunta es si su centro cuenta con con un programa de cierre de orejuela izquierda, y se refiere ya no un programa activo que se esté realizando, sino si cuenta con una clínica de fibrilación auricular o un equipo multidisciplinario, así como existe el Heart Team para definir las estenosis aórticas, cuáles van para TAVI o cuáles van para cirugía. Si se cuenta con un equipo multidisciplinario, programa o clínica de fibrilación auricular
para tratar de identificar qué pacientes se pueden beneficiar con esta intervención. Podemos votar. Y en cuanto el tiempo de votación esté agotado, vamos a ver que nuestro anfitrión nos dé la respuesta. Y consistentemente con lo anterior, fíjense ustedes que por el sí, por tener organizado un grupo multidisciplinario, es tan solo el 32%, sin embargo, había más centros que sí tenían un programa activo y bueno, 68% no tienen organizado un equipo multidisciplinario al respecto. Creo que es muy interesante para empezar a conocernos y ahora le voy a dar lugar al doctor Ignacio Sigalini, a quien ya presenté, para que haga la primera presentación, que es cuándo y por qué cerrar la orejuela de la aurícula izquierda y qué nos dice la evidencia y las guías. Ignacio, estamos listos para escucharte. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Aníbal. La verdad que es un placer compartir esta sesión con vos, como con Pablo, lo dijiste al principio, es un placer tener esta actividad entre colegas, grandes expertos y amigos. Me toca responder estas dos preguntas que un poco definen a dónde estamos apuntando con esta terapéutica, a qué pacientes podemos beneficiar. Una breve reseña simplemente para conocer la magnitud de esta enfermedad y digamos, cómo vamos a empezar a discutir cada vez más esta indicación. A ver, todos conocemos la prevalencia de la fibrilación auricular, pero por ahí con números más directos, entender que el riesgo de por vida de cada hombre de población blanca de tener fibrilación auricular en el futuro es del 30 al 40%. Dicho de otra forma, uno de cada tres, o más de uno de cada tres, los que estamos acá presentes, va a discutir cuál va a ser su accionar con su propia fibrilación auricular. Todos conocemos que esta arritmia tiene una morbi-mortalidad asociada muy elevada, que incluye aumento de riesgo de muerte, de stroke, que es lo que nos convoca, y riesgo de insuficiencia cardíaca. Y desde ya que conocemos también que el ACV relacionado a fibrilación auricular tiene un peor pronóstico en cuanto a discapacidad y mortalidad que otras etiologías. Desde ya que eso es lo que hace que uno de los pilares del tratamiento de la fibrilación auricular sea la evaluación del riesgo de stroke y su tratamiento, que hoy conocemos que la anticoagulación es mandatoria en todos, pero bueno, surge otra opción como el cierre percutáneo de la orejuela izquierda y por eso, antes de empezar a describir la evidencia actual, nos gustaría a los tres conocer un poco qué conocen o cómo consideran de fuerte la evidencia a favor del cierre percutáneo de la orejuela izquierda en pacientes con fibrilación auricular. ¿Es bastante fuerte, sólida, es fuerte, es una evidencia débil o realmente digamos, no se conoce la calidad de la evidencia disponible para esta terapéutica? Ahora, como en las preguntas anteriores, vamos a tener unos segundos para que todos puedan participar y creo que esto es interesante también para ayudarnos en la discusión que vamos a tener después. Muy bien, bueno, más de la mitad consideran que la evidencia a favor del cierre de la orejuela izquierda es fuerte y bastante fuerte. Eso es optimista, es muy bueno. Uno de cada cinco cree que la evidencia actual es débil y creo que en estos últimos dos es donde vamos a trabajar mucho hoy, sobre todo en ese 16% que desconoce la evidencia. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito y creo que cuando pensamos en qué paciente cerrar la aurícula izquierda, creo que podemos tener dos indicaciones que son diferentes. Uno, digamos, y que por ahí es la más conocida, es en aquellos pacientes que no pueden recibir anticoagulación por una contraindicación formal. Y después hay un escenario diferente que es pensarlo como una alternativa a la anticoagulación, que es en este escenario donde en realidad tenemos por ahí mayor calidad de evidencia a partir de distintos ensayos randomizados y metaanálisis. Así que nos vamos a centrar un poquito en esta primera instancia. ¿Por qué pensar como alternativa a la anticoagulación? Bueno, sabemos que más del 90% de los coágulos que generan un accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular tiene su origen en la orejuela izquierda, entonces uno hipotéticamente, excluyendo la orejuela, podría prevenirlo de la misma forma. Y desde ya que también conocemos que la anticoagulación tiene sus debilidades. Una que es la adherencia, que debe ser de por vida para generar un efecto de protección, y el otro es que no está exento en sangrados. Yendo a números, estos son datos de la vida real del Reino Unido. Tenemos una tasa de discontinuación que a los 6 años es de 60 al 80%, y esto es
independiente de la edad del paciente y del riesgo de stroke que tiene en este caso valorado con CHARTS, porque este es un registro algo viejo, pero esta información se sigue repitiendo y hoy, incluso con anticoagulantes directos orales, con el beneficio que ya conocemos, vemos que todavía persiste un 20 a un 30 o más por ciento de discontinuación solamente a los 2 años en este también estudio de la vida real del Reino Unido. Y no solamente esto lo vemos en la vida real, sino que incluso en los estudios pivotales, donde se demostró la superioridad de los anticoagulantes directos versus los antivitamina K, en estos pacientes ultra seleccionados y con un seguimiento estricto, la tasa de discontinuación fue superior al 20% a los 2 años. Y no solo eso, de vuelta en este grupo súper seleccionado de pacientes con un bajo riesgo de sangrado, seguimos observando un riesgo de sangrado mayor anual que es del 2 al 3%. Es por eso que también se han planteado distintas estrategias y es una práctica bastante habitual indicar dosis subterapéuticas de nuevos anticoagulantes, de los anticoagulantes directos. Pero lamentablemente esto no es una solución. Tenemos distintos reportes que el ofrecer una dosis off-label reducida de anticoagulantes directos no solo tiene una menor eficacia, es decir, estos pacientes tienen mayor muerte de cualquier causa, infarto o accidente cerebrovascular, sino que también son pacientes que terminan teniendo mayor sangrado que requiere internación. Y esto lo sabemos en este que es un estudio de corte americano, y también lo sabemos a partir del registro Galfin, donde vemos que la tasa de utilización de dosis subterapéuticas supera el 20%, y estos pacientes tienen una mortalidad al año 51% mayor. O sea que realmente si consideramos que el paciente tiene un riesgo de sangrado aumentado, la dosis subterapéutica hoy no debería ser una opción. Y ahí probablemente vamos a revisar la evidencia, tendría un lugar predominante el cierre de la orejuela. Los estudios pivotales randomizados fueron justamente con el Watchman, su dispositivo de primera generación, el Watchman 2.5, en dos estudios de diseño similar que fueron el PROTECT AF y el PREVAIL, donde se randomizaron pacientes que no tenían contraindicación de anticoagulación en forma 2:1 a el ser el cierre versus anticoagulación, y se evaluó la eficacia de un combinado de ACV, embolia sistémica o muerte. Fueron pacientes añosos de más de 70 años con un riesgo embólico alto de por lo menos 3,5 de CHA2/VASc. En estos pacientes se comparó versus warfarina y, digamos, en el punto de eficacia demostraron, digamos, lograron la no inferioridad, pero sí un beneficio en cuanto a la disminución del sangrado mayor no relacionado al procedimiento. Y cuando uno se pone a desglosar los distintos endpoints que componen este compuesto de eficacia, ve que esta terapia se asoció a un aumento no significativo de los stroke isquémicos o embolia sistémica, pero con una disminución muy significativa del stroke hemorrágico y sobre todo el stroke invalidante o fatal. Esto obviamente fue interesante y también hubo otro hallazgo que obviamente uno lo tiene que poner en contexto porque estos estudios no tenían el diseño, el número para poder demostrarlo, pero se encontró también una disminución en aquellos pacientes que recibieron el cierre de la escuela de la muerte cardiovascular inexplicada y de la muerte por cualquier causa. El beneficio parecería ser mayor, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un riesgo de sangrado, en el límite de la significancia estadística en este análisis por subgrupos. Pero bueno, acá obviamente estamos comparándonos con warfarina y sabemos que los anticoagulantes directos tienen un mejor perfil de seguridad que podría disminuir este beneficio observado contra warfarina, pero también tenemos un trial que ya tiene un seguimiento a largo plazo de 4 años, que fue el PRAC-17, de 400 pacientes con fibrilación auricular de alto riesgo que debían tener o un antecedente de un sangrado clínicamente significativo, de haber presentado cardioembolia bajo anticoagulación o tener un alto riesgo de sangrado con un CHA2/VASc de 3 o más. Estos pacientes se siguieron a 4 años, también se comparó en este caso con anticoagulantes directos, más del 90% con apixaban, y se alcanzó la no inferioridad en el compuesto de eficacia, ¿sí? Combinado de eventos embólicos, muerte cardiovascular o sangrado o complicaciones. Y fíjense lo interesante es que a medida que nos alejamos del procedimiento índice, las curvas parecen dividirse con un beneficio hacia la orejuela. Veremos qué es lo que pasa en el siguiente. Lo interesante es que no hubo en esta rama un aumento del stroke o AIT en el grupo intervenido, y sí, de ya se mantiene el menor sangrado no relacionado al procedimiento, que es lo que estamos buscando. Entonces, obviamente, cuando se buscó en un metaanálisis la combinación de estos tres estudios, los hallazgos son congruentes en cuanto a la disminución del sangrado no relacionado al procedimiento y sobre todo el stroke hemorrágico, con este hallazgo que hay que tomar con cuidado desde ya con la disminución del riesgo de muerte cardiovascular. Pero los números parecen ser atractivos. Hay varios ensayos que buscan reforzar estos hallazgos con distintos diseños, pero bueno,
será momento de discusión cuando tengamos los resultados. La evidencia por ahí del uso más difundido en la actualidad contra, digamos, que es los pacientes que tienen contraindicación de anticoagulación, está basada principalmente en registros observacionales, donde, perdón, que acá parece que hubo una duplicación, se vio más de un 70% de reducción de los eventos embólicos en comparación con el riesgo embólico de ese paciente con la terapia. Acá tenemos, prefiero mostrar esta gráfica que es, digamos, es la misma información en esta corte más grande de pacientes, que fue la Evolution, con más de 1000 pacientes, del 70% de la vida real, que no eran considerados adecuados para el tratamiento anticoagulante. En este estudio se vio una disminución o una incidencia de menos del 80% de eventos para lo que era esperado para su riesgo embólico valorado por CHAS-BASC. Y lo interesante también es que hubo una menor incidencia de sangrado en comparación con lo esperado bajo un tratamiento anticoagulante. Y esto se vio también reflejado en otros tipos de estudios. Y por ahí lo más interesante es que cuando uno combina, digamos, y evalúa los eventos que están reportados en la rama de intervención de los distintos ensayos, principalmente con Watchman, que es el dispositivo más estudiado, vemos que el nivel de protección está en congruencia con la línea de aquellos pacientes que están tratados con anticoagulación y muy inferior a aquellos que no están en tratamiento. Otro punto fundamental es que, digamos, con el perfeccionamiento no solamente del dispositivo, sino que de la técnica de implante, que después los doctores que me acompañan van a empezar a hablarlo más en detalle, se ha disminuido notablemente el riesgo de complicaciones, y esto desde ya que favorece muchísimo la implementación mayor de esta técnica, porque hoy lo reportado en distintos trabajos hablan de eventos mayores, menores al 1%, que es hacia donde tenemos que apuntar, y no, digamos, en aquella primera corte del PROTECT, donde hubo una tasa de eventos que hoy sería inadecuada. ¿Qué nos dicen las guías? Para ir concluyendo, en general las distintas guías recomiendan con diferente potencia de evidencia o poder de recomendación esta terapia principalmente en pacientes con contraindicación absoluta, y eso se vio reflejado en las últimas guías conjuntas americanas, donde se aumentó el nivel de indicación para pacientes contraindicación. Antes era 2B, ahora es 2A, con un nivel de evidencia B por ensayos no randomizados. Y todavía, digamos, en esa segunda pata que hablábamos de pensar en el cierre de orejuela como una alternativa en pacientes con alto riesgo de sangrado, el nivel de evidencia y recomendación es un poquito más bajo, es 2B. Ahora yo les voy a mostrar un grupo de casos clínicos para que podamos identificar pacientes que probablemente no se beneficien con esta recomendación un poco blanda de la terapia. Este, por ejemplo, es un paciente del hospital de 70 años, pues ya había tenido una IT previo, múltiples factores cardiovasculares, con enfermedad vascular periférica, un riesgo embólico alto, que fue admitido por un cuadro neurológico agudo, afasia global y parece brachiocaural, afortunadamente de poco tiempo de evolución, con un IH de 13. Fíjense que tiene una pequeña lesión en periventricular izquierda, con un área de hipoperfusión temporal occipital y oclusión de la arteria cerebral media en segmento M2. Este paciente, como estaba anticoagulado con acerocumarol con un RIM mayor a 1.7, no era candidato a recibir tratamiento trombolítico sistémico, así que directamente se activó el código stroke y fue a la sala de hemodinamia. Acá podemos ver la oclusión de la arteria cerebral media y cómo el equipo de neurointervencionista pudo hacer un tratamiento que fue excelente para reperfundir y lograr que este paciente se vaya de alta sin ninguna secuela neurológica. Hasta ahí, un caso habitual, paciente que no estaba en rango, tenía un RIN de 1,8. Lo que se hizo fue rotar el esquema anticoagulante, pero el paciente a los 20 días del evento índice se presenta nuevamente con frialdad del miembro superior derecho, un trastorno visual bilateral transitorio que revirtió a su ingreso, evidenciándose nuevas lesiones bilaterales de origen isquémico agudo, claramente embólicas. Y tenía también una trombosis arterial en un segmento distal de la arteria humeral. Entonces, acá estamos hablando de un paciente que tuvo un nuevo evento embólico a pesar de anticoagulación. El paciente le preguntamos, ya estaba hasta enojado, si era adherente o no a la medicación. Y yo creo que acá no hay dudas de que es un paciente que se va a beneficiar de un tratamiento con el cierre de la escuela. Pero desde ya que, digamos, uno no tiene la capacidad para tomar esa decisión en forma única. Nosotros contamos, y creo que es lo recomendable, un team neurovascular, donde se hizo una reunión que incluyó también a miembros de la familia que eran médicos, y lo más interesante también es que se involucró también el auditor médico de la obra social del paciente, y se decidió en forma unánime el cierre, que afortunadamente se pudo hacer rápidamente, desde ya que, digamos, se avanzó con lo que creemos que es mejor, que es una elaboración tomográfica para optimizar los resultados, y esto lo va a explicar paso a paso Pablo en detalle, pero se pudo hacer un procedimiento estándar guiado con ecografía transesofágica,
como les digo, 2 semanas del episodio y a partir de esa intervención el paciente no volvió a repetir ningún evento embólico en el seguimiento. Ahí vemos cómo se está liberando el dispositivo dentro de la agujera, obviamente correlacionado con el ecocardiograma transesofágico, que lo va a explicar Pablo mejor, la prueba de estabilidad del dispositivo y una vez que estamos conformes con la posición, la liberación del mismo. Otra paciente rápida, 76 años, también fibrilación auricular, con múltiples factores de riesgo cardiovascular que se presentan nuevamente con un evento neurológico agudo, en este caso con más horas de evolución, una lesión isquémica aguda puntiforme en el núcleo caudado, pero cuando evaluamos la resonancia en conjunto con los neurólogos, vemos que tiene múltiples microbleeds en relación a una angiopatía amiloide. Entonces se nos presenta una paciente que tiene, ya estaba anticoagulada, tuvo fracaso terapéutico y encima tiene múltiples microhemorragias que harían, digamos, pensar en un alto riesgo de sangrado intracraneal con la anticoagulación. Bueno, desde ya que me parece que esta es una paciente que se beneficiaría con la terapia y nuevamente se hizo la misma conducta. En reunión de team neurovascular, decisión conjunta del cierre de la escuela, planificación, y en este caso se hizo el cierre también dentro de las 2 semanas del evento. La misma técnica, digamos, hablada previamente, con el dispositivo Watchman FX. En este caso, bueno, estamos avanzando ahí en FlexWork, que se lo va a comentar después Pablo, corroboramos posición y hacemos la liberación. Entonces yo creo que más allá de las guías, creo que es interesante los distintos documentos de posición, como para ir terminando. Paciente que es candidato a anticoagulantes, debe recibir anticoagulantes. El paciente que tiene contraindicación, cada vez hay más consenso que el cierre de la escuela es una opción más que viable y que tiene un beneficio franco. Después nos queda un gris en aquellos pacientes con elevado riesgo de sangrado o cuando uno tiene un evento a pesar de anticoagulación, donde debe evaluar riesgo-beneficio, el beneficio de la terapia. Pero creo que realmente esto va a crecer el día de mañana. Y esto es un artículo que discutimos ayer justamente con Aníbal y con Pablo. Es muy interesante, de John Camp, donde plantea que en aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado, si uno tiene la disponibilidad de la terapia, debe pensar en el cierre de la escuela porque probablemente el beneficio sea mayor. Y después, en aquellos pacientes que reciben anticoagulación, desde ya intentar explicar, digamos, estimular a la toma de anticoagulación cuando el paciente tiene otra preferencia, pero cuando hay eventos isquémicos o demás, probablemente, digamos, el beneficio del cierre de la escuela sea real. Así que para ir cerrando y dar continuidad a las charlas y a la discusión, creo que el cierre de la escuela, por lo menos en todos los estudios que hemos mostrado, es no inferior a la anticoagulación, con una disminución significativa del sangrado, sobre todo lo más importante, el sangrado intracraneal. Creo que hay que considerar el cierre de la escuela no solamente ante contraindicación de anticoagulación, que hay una serie importante de pacientes que pueden beneficiarse de esta terapia, y desde ya que ante escenarios complejos es fundamental la discusión transdisciplinaria para poder tomar una decisión correcta. Así que habiendo dicho todo esto, por ahí me gustaría volver a repetir para pasar a la discusión después con Pablo y Aníbal, sobre todo para ese grupo que consideraba que la evidencia era débil o que desconocía. ¿Qué es lo que piensan ahora a partir de que estuvimos haciendo un repaso rápido de la evidencia disponible? ¿Creen que es fuerte? ¿Creen que es bastante fuerte para recomendar? ¿Creen que sigue siendo débil? ¿Eh? Espero, digamos, haber sacado algunas dudas. No sé si mientras esperamos la respuesta, Pablo o Aníbal, Y, y- este, y que selección ahora desconozco es porque arrancó más tarde la charla, porque fue una muy linda charla de evidencia de cierre de orejuela, ¿no? Me sumo, agradezco a Ciprotec, a Boston por el evento y a Aníbal por la presentación. Yo no había hablado, así que le doy las buenas tardes a todos y aprovecho para agradecerte, Nacho, tu charla que fue muy linda y hablar de lo completa que fue. Eh, bueno, mirá los lo que es eso. resultados Mirá, por lo mirá lo que menos, lograste. Mirá lo que bueno, lograste. me dejan conforme, veo que hay un cambio en la tendencia, ese casi 30% que creía que era débil o que no conocía, ahora piensan que la evidencia a favor del cierre de la escuela es fuerte, bastante fuerte, así que creo que me voy conforme con el resultado porque yo considero lo mismo, así que... Aníbal, aprovecho para preguntarte a vos. ¿Vos qué consideras del nivel de la calidad de la evidencia en cierre de orejuela? Yo Ya creo que los yo organizadores no nos dejaron votar, así que hablemos acá.
Yo creo que la evidencia es creciente a lo largo de los años y que es consistente. Es decir, nosotros tenemos en este momento los ensayos clínicos randomizados versus antagonistas de la vitamina K que mostraron la no inferioridad en la prevención del stroke y la embolia sistémica, pero los beneficios en términos de disminución del sangrado y muchos registros con gran número de pacientes y con cualquiera de los dos dispositivos más disponibles, más usados en el mundo, que van en esa misma dirección en pacientes con contraindicación para anticoagulación oral o con altísimo riesgo de sangrado. Y más recientemente, como mencionó el seguimiento a 4 años de Praga 17, muestra que aún contra el mejor anticoagulante de acción directa, el riesgo de sangrado a 4 años disminuye significativamente si vos usás una terapia de prevención local versus una anticoagulación a largo plazo. O sea que creo que la evidencia es de fuerte a muy fuerte y haría digamos, un comentario que no es mío, sino que, como dijo Ignacio, de una editorial de John Cam, con respecto a cuál es la situación de las guías, de las recomendaciones con respecto a la actividad asistencial, y la conclusión de él, traducida al castellano, es que las guías de la práctica clínica usualmente vienen corriendo detrás de la práctica clínica y fracasan habitualmente en lograr alcanzarla, quizás por los 4 años que hay de intervalo entre una guía y la otra. Hay una pregunta, porque como dijimos, esto debe ser bien interactivo y más allá de las preguntas que planteamos nosotros, acá hay un comentario del doctor, comentario pregunta del doctor Ramón Gómez Márquez, y dice, menciona él, que hay estudios que concluyen, comparando sangrados mayores, anticoagulantes de acción directa, específicamente apixaban versus cierre de orejuela izquierda. Bueno, lo mencionó Ignacio, pero si querés enfatizarlo, entiendo que él lo Sí. está aseverando, pero bueno, nuevamente si querés Sí, mencionar eso, que es un dato no menor. sí, sí, completamente, digamos, porque es muy interesante, digamos, afianzarlo. Se trató del PRAC 17 que recién también nombraba Aníbal, un estudio que demostró que a 4 años de seguimiento a un grupo de Watchman versus, versus apixaban principalmente, el segmento tratado con orejuela izquierda tiene una reducción del sangrado mayor del 45%. ¿Sí? Así que me parece que es un número muy significativo, ya que esto es estadísticamente significativo y de vuelta, como había mencionado, lo interesante es que, bueno, que tiene lógica a medida que nos vamos alejando y que vamos acumulando el riesgo de sangrado asociado a la anticoagulación en el tiempo, el beneficio del cierre de orejuela parece ser cada vez mayor. Es, Totalmente. es verdad, un solo comentario, Pablo, antes de darte la palabra, que es verdad que cuando hablamos de ese sangrado menor a lo largo del tiempo en Praga 17, bueno, en Praga 17 los criterios de inclusión eran pacientes de alto riesgo cardioembólico, pero de alto riesgo de sangrado. Ya habían tenido sangrados mayores o tenían realmente scores de riesgo de sangrado muy altos. Va a ser interesante ver cuando terminen los dos estudios más grandes en curso actualmente, tanto Champion como Catalyst, que son pacientes de menor riesgo de sangrado, a ver si esto en el seguimiento alejado se reproduce. Pablo, tu No, comentario, quiero perdón. hacer un comentario, digo, porque después de la charla de recién, creo que uno debería segmentar un poco en la indicación, como lo hizo Ignacio, en esto de esa recomendación más fuerte de la guía, que es aquellos pacientes que tienen contraindicación para la anticoagulación. O uno podría, entre comillas, meter en esa bolsa aquellos pacientes que tienen muy alto riesgo de sangrado, ¿no? Porque hay quienes dicen que no existe la contraindicación, sino que en realidad es el muy alto riesgo de sangrado, eh, versus un segundo grupo de la población donde le indicamos el cierre de orejuela por algún otro motivo, ¿sí? Como los dos casos que presentó Ignacio sobre los fenómenos cardioembólicos a pesar del tratamiento anticoagulante, como aquellos pacientes que tengan un riesgo de sangrado incrementado por su actividad profesional o porque no puedan controlarse su anticoagulación o porque vivan en zonas alejadas y sea un riesgo estar anticoagulados. Y entonces en esa población
que creo yo que es la que mundialmente está cada vez siendo más importante, es donde la evidencia es un poco más débil. ¿No es cierto? Creo, si no me equivoco mal, están los dos estudios que hice en curso, el Option, que creo que ya terminó de enrolar pacientes, que también son pacientes de menor riesgo, y en ese grupo de pacientes uno podría incluir también algunos que entraron en el PRAC-17, que son los que tuvieron eventos cardioembólicos, ¿no? Que también podríamos meter ahí. Pero uno creo que debería separar esos dos grupos de esas dos poblaciones, mejor dicho, de pacientes que serían candidatos, y para eso hago mucho hincapié en lo que mostró Ignacio de cómo trabajan en su centro, que es en este equipo de neurovascular team, ¿no? Que creo que en esta patología, como en algunas otras, como puede ser, rápidamente se me viene el foramen oval, digamos, pero en otras patologías donde la intervención de neurología es muy importante para definir. Y creo que esto en Neurovascular Team a veces hay que ampliarlo un poquitito donde tienen que participar, como decía Ignacio, la familia, el hematólogo, el nefrólogo, dependiendo de cuál, el gastroenterólogo, dependiendo cuál sea la patología de base del paciente que nos esté inclinando hacia el cierre, creo que hay que lograr esta discusión transdisciplinaria, que esa palabra me la enseñó Ignacio y la voy a usar más seguido porque me gusta mucho. Y creo que esa experiencia de cada uno de los observadores del caso es muy nutritiva. Sí, yo ratifico lo que acabas de mencionar porque dentro de ese toma de posición de EAPSI y la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco están esa gran avenida del medio, donde están lo que se llama fracaso de la anticoagulación. Y eso debe ser evaluado de manera multidisciplinaria, no hay otra forma. Y hay algunos datos débiles aún, pero en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2022, el doctor Boersma presentó un estudio de dos cohortes apareadas de acuerdo a un score de propensión de pacientes que estando anticoagulados tuvieron un stroke que fue catalogado como cardioembólico, como relacionado a su fibrilación auricular. Una de estas cohortes fue tratada de manera habitual, se rotó el anticoagulante y pasó a un anticoagulante de acción directa, la otra se cerró la orejuela auricular izquierda y a los 2 años del seguimiento la cohorte que por decisión médica había sido sometida al cierre de la orejuela auricular izquierda tuvo una diferencia significativamente menor de posibilidad de volver a tener un stroke o un accidente isquémico transitorio. Obviamente que eso todavía es una evidencia débil, pero es un punto a discutir en equipo multidisciplinario. Yo vuelvo a estimular a quienes están participando a que envíen sus preguntas y creo, si ustedes están de acuerdo, Pablo e Ignacio, que podríamos pasar a la segunda presentación que sin dudas va a generar otra nueva discusión y tenemos tiempo también de volver sobre preguntas sobre la primera presentación y en este caso lo que voy a invitarlo es a Pablo a que nos dé su charla de cómo se realiza el cierre de la orejuela auricular izquierda, el paso a paso del dispositivo Watchman Flex, guiado por eco transesofágico y guiado por eco intracardíaco. Pablo, muchísimas gracias por compartir tu pantalla, que la estamos viendo perfectamente bien. Bueno, buenísimo. Gracias, Aníbal. Ahora yo les voy a hablar un poquito del paso a paso y vamos a hablar un poquito del Watchman Flex como dispositivo, pero en parte de nuestras charlas organizando esta jornada, este evento, nos apareció una pregunta que es, bueno, a ver, estamos, ¿cuán familiarizados estamos con la indicación, digamos? ¿Cuánto pensamos en indicar el cierre de la orejuela auricular izquierda? Acá no les pregunto exactamente si lo indicaron, ¿sí? Acá es si en alguna situación, independientemente de pensar el por qué sí, por qué no, en algún paciente que le hayan tenido enfrente, hayan tenido que decir, a este paciente tal vez debería cerrarle la orejuela o este paciente tengo algún problema con la anticoagulación y debería buscar una alternativa, ¿sí? Esa es una pregunta que yo me hago muy frecuentemente y es, ¿cuán frecuente es esa situación en nuestra práctica habitual? Así que los estimulo para que vayan votando.
tenemos 40% de otras especialidades, así que creo que son los que tal vez más en contacto estén con pacientes que tienen algún problema con su anticoagulación, ¿sí? Así que me parece que va a ser un muy lindo número. Un 60% de la audiencia tuvo algún contacto con algún paciente para indicarle alguna terapia alternativa, llamémoslo así, si están de acuerdo, Ignacio y Aníbal, digamos. Entonces, yo ahora les voy a mostrar el paso a paso, cómo es que nosotros tenemos que cerrar la orejuela de la aurícula izquierda. También un poquito, esto va de la mano de ese primer 9% inicial de eventos adversos que tenían los dispositivos a ese menos de 1% que tenemos hoy. Entonces creo que ver qué es lo que hacemos también nos ayuda a pensar más fácilmente en este tipo de terapias alternativas. Y esa evolución tiene que ver con este dispositivo Watchman Flex, que en realidad es la segunda generación de Watchman. Watchman arrancó por el año 2002 con su estudio piloto y el empezar a trabajar en esto de la mano de David Holmes, y fue evolucionando hasta que en el 2018 sale a la cancha el Watchman Flex. El Watchman 2.5 de la primera generación era realmente un dispositivo difícil de implantar, ¿sí? Era un dispositivo que requería de habilidades técnicas y además de eso requería de características anatómicas que no siempre hacían posible el implante del dispositivo y por lo tanto, para los que nos gusta y hacemos cierre de orejuela, que el Watchman 2.5 haya evolucionado hacia el Flex y ahora vamos a ver cómo evolucionó, realmente fue un gran aliciente para su utilización. Y al final de todo les voy a presentar un poquito, muy cortito, el Watchman Flex Pro, que es lo que se viene y lo pongo intencionalmente para presionar a que llegue a Argentina, digamos, porque lo queremos usar. Algunos comentarios de Watchman global: es el dispositivo oclusor de la orejuela de la aurícula izquierda más estudiado, como dijo Ignacio, tiene 3 generaciones de dispositivos, como les mostré recién, es el único oclusor que tiene estudios completos comparándose con los distintos anticoagulantes, digamos, Watchman versus warfarina, tenemos el Protect AF y el Prevail, y Watchman versus DOAC tenemos el Champion AF, que estamos esperando los resultados. El, no pongo acá el PRAC 17 porque no es solamente Watchman, en el PRAC 17 hay también Amulet, así que no lo incluía acá. Y hay otros estudios con terapias combinadas, ¿sí? Como es el Watchman TAVR, donde se hizo de manera combinada poner un TAVI y cerrar la orejuela de la aurícula izquierda. Y el Option Trial, que este estudio es un estudio donde se hace ablación de venas pulmonares y cierre de orejuela de la aurícula izquierda en el mismo procedimiento. El Watchman TAVR ya fue publicado y con resultados muy alentadores en cuanto a que el implantar el Watchman es factible y no aumenta el riesgo del procedimiento. Y el Option, si no me equivoco, está cerrado ya, pero todavía no están publicados los resultados. El Watchman Flex, como les decía, es un dispositivo que vamos a ir directamente a las comparaciones entre el 2.5 y el Watchman Flex, donde el Watchman Flex tiene mayor esqueleto metálico, tiene 18 struts metálicos, que esto le da una mayor estructura con mejor conformabilidad por la variabilidad anatómica de las orejuelas. A nosotros nos encantan ver orejuelas redonditas y sencillitas, pero la verdad es que la mayoría son ovales, tienen formas medias, algunas medias triangulares. Entonces, esto mejora la coaptación, digamos, del dispositivo sobre el ostium de la orejuela. Modificaron el sistema de anclaje de 10 anclas en una sola línea, pasaron a tener 18 anclas en 2 líneas, ¿sí? A 2 niveles. Eso permitió mejorar el anclaje del dispositivo y a su vez lo que se hizo fue cerrar el extremo distal del Watchman 2.5, estaba abierto. En el Watchman Flex se cerró ese segmento distal, lo cual permite hacer el Flexball, que ahora vamos a ver qué es y nos da un perfil de seguridad mucho mayor. Y no solo eso, sino que cerrar la parte distal del dispositivo permitió distribuir de una manera más homogénea la fuerza radial del dispositivo, ¿sí? Antes la tenía toda en el segmento más proximal y ahora tiene fuerza radial distribuida a lo largo de todo el cuerpo.
¿sí? En cuanto a números, una reducción del derrame pericárdico de alrededor del 1% al 0% en los últimos estudios, del leak peridispositivo de entre el 40 y el 50% al 10%, y del éxito del implante del 96% al 99%. Podemos cubrir medidas, como habíamos visto previamente, desde los 14 milímetros hasta los 31 milímetros de diámetro de la orejuela, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ir al paso a paso y algunas cuestiones técnicas que tenemos que evaluar. Yo creo que el paso a paso arranca en la selección del paciente, ¿sí? En elegir el paciente ideal para hacer la práctica, ¿sí? Cerrar la orejuela. Pacientes que no tienen indicación, estamos rompiendo esa cadena. Y es ahí donde empezamos a tener resultados que no son los que queremos observar realmente. El segundo paso es evaluar anatómicamente la orejuela de la aurícula izquierda. En este caso, a mí me gusta hacer hincapié porque, sobre todo cuando teníamos solamente el Watchman 2.5, muy frecuentemente nos encontrábamos con orejuelas que no pudiéramos cerrar. Yo creo que hoy en día el 95% de las orejuelas son cerrables con cualquiera de los dispositivos, por lo tanto no es tan mandatorio esta evaluación previa de la orejuela. Sin embargo, esto sí nos permite planear el procedimiento, ir a la sala de hemodinamia sabiendo qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y por otro lado, mejorar el éxito y el perfil de seguridad del procedimiento. Después el procedimiento en sí y por último cómo es la estrategia posterior. Yo voy a hablar un poquito de estos tres puntos del medio, ya que la selección habló Ignacio inicialmente y después vamos a hablar del seguimiento laranino. Hace ya un tiempo se describieron estas 4 morfologías o grandes grupos de morfologías de la orejuela, ¿sí? La famosa coliflor, manga de viento, ala de pollo y cactus. Y la verdad es que es interesante mencionarlos, pero también es cierto que cuando nosotros vamos a plantear el cierre de la aurícula izquierda, pocas veces nos sirve que en el informe diga coliflor o cactus o manga de viento. Lo que nos interesa es cómo es la morfología. ¿Y por qué no nos interesa tanto este título? Porque en realidad cuando nosotros queremos saber cómo es la morfología de la aurícula izquierda, nos vamos a encontrar con una variedad infinita de morfologías. Infinita. Y vamos a encontrar una cantidad de formas como nuestra imaginación lo permita, ¿sí? Por lo tanto, lo que es importante es valorar cómo es anatómicamente la orejuela. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuáles son los ¿Dónde están los lóbulos? ¿Cómo son? ¿Son proximales? ¿Son distales? Etcétera. ¿Cómo lo podemos hacer? Inicialmente con 2 técnicas, ecocardiograma transesofágico 2D o 3D y la tomografía multicorte, la angiotomografía multicorte. Si esto nos permite valorar la anatomía de la orejuela previo al implante. ¿Se puede hacer con resonancia? Se puede, hay menos experiencia y está menos normatizado, pero se puede realizar. En cuanto a qué es mejor, si el ecocardiograma transesofágico o la tomografía multicorte, yo acá tengo 2 posturas, qué es lo que creo yo y qué es lo que digo yo. Lo que creo yo, que coincidimos los 3, si no me equivoco, es que el mejor método para evaluar y para tomar la decisión del dispositivo, etcétera, es la tomografía, ¿sí? Pero también es cierto que no siempre tenemos buena calidad de tomografía y ante una tomografía mala y un eco transesofágico bueno, en lo personal prefiero un eco transesofágico bueno. Digamos. O sea, ¿cuál es el mejor método? La mejor imagen que tenga en mi centro, ¿sí? Y después la fluoroscopía y el eco intracardíaco lo podemos usar para valorar la morfología dentro de la sala de hemodinamia y durante el implante. Entonces, yo les voy a mostrar en la selección previa 2 casos clínicos que vienen juntitos y después vamos a ir a cómo hacemos el paso a paso y cómo lo planeamos. Primero les quiero mostrar este caso. Este caso, fíjense, es un eco transesofágico donde nosotros tenemos que hacer estas mediciones yo digo, recorrer de 0 a 135 grados toda la orejuela, ver cómo es morfológicamente globalmente la orejuela. Fíjense cómo en las angulaciones bajas, le llamamos nosotros, mide alrededor de 20 milímetros el ostium de la orejuela, ¿sí? Que tenemos, esta es aurícula izquierda, hacia allá arriba va la vena pulmonar, esta es la orejuela, ¿sí? Y fíjense cómo nosotros venimos por dentro del ligamento de Marshall y medimos el ostium de la orejuela, 20 milímetros, a 45 grados, 20 milímetros, pero cuando nos vamos más arriba, nos vamos a 90 y a 130 grados, la orejuela cambia mucho su diámetro, está entre 11 y 14 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces acá bueno, primero, tenemos una medición de 11 milímetros. ¿Es implantable el dispositivo o no? Yo les había contado que el diámetro mínimo eran 14 milímetros. Lo otro, ¿qué medida usamos para elegir el dispositivo? ¿Pensamos en los 14 milímetros de abajo? ¿Pensamos en los 20 milímetros de arriba? ¿Sí? Entonces, acá empieza a tener
que ver qué es lo que hacemos con el eco transesofágico. Y para mí es una gran limitante en esta opción porque no podemos ver de manera tridimensional, excepto que tengamos un muy buen eco 3D, que podamos hacer la reconstrucción MPR del ostium de la orejuela. Es muy difícil ver tridimensionalmente ese ostium, donde lo podemos inferir de mejor manera cuando hacemos una tomografía, ¿sí? Fíjense cómo acá en la tomografía se ve esa elipticidad de la orejuela, donde tiene un diámetro máximo de 20 y un mínimo de 14, diámetro derivado del perímetro de 17 milímetros. A mí en lo personal me gusta usar el diámetro derivado del perímetro. Y acá tenemos dos cosas importantes. Que cuando usamos el diámetro derivado del perímetro para seleccionar el dispositivo, nuestro dispositivo siempre tiene que alcanzar por lo mínimo el diámetro máximo de la orejuela. Eso quiere decir que si el diámetro derivado del perímetro me dio 15 milímetros y el diámetro máximo es de 20 milímetros, yo puedo usar un dispositivo de 20 milímetros. Pero si el diámetro máximo es de 23 milímetros, yo no debería usar un dispositivo de menos de 23 milímetros, ¿sí? Tendría que ir por un 24 en este caso, ¿sí? Pero no debería usar uno de menos de 20 milímetros. En este caso, nosotros decidimos utilizar un Watchman Flex de 20 milímetros, ¿sí? Todo esto lo decidimos en el planeamiento previo. Ahora les voy a mostrar otro caso. Perdón, este mismo caso para mostrarle la morfología de la orejuela en la reconstrucción 3D, donde se ve esa multilobulación de la orejuela y ese pliegue que tiene en un lóbulo dominante de la orejuela. Y acá es donde digo, ¿qué será esto, no? ¿Es chicken wing o es cactus? ¿Sí? Yo creo que es un cactus dentro de otro cactus o una cosa media rara, pero bueno, a mí acá me costaría ponerle, si me preguntan no sabría muy bien qué morfología decirles. Y aquí vamos con el siguiente caso. Fíjense esta orejuela mucho más amigable anatómicamente, ¿sí? Más redondita, con 20 milímetros de eje mayor, eje menor, 20 milímetros de diámetro derivado del perímetro, pero con muy poquita profundidad, ¿sí? Entonces creo que acá es donde ese nos daba el puntito extra, ¿sí? Para ver qué dispositivo poníamos. En este caso decidimos poner un dispositivo Watchman Flex de 24 milímetros, ¿sí? Por acá vemos el planning, qué es lo que hacemos previamente. Ahora, una vez que seleccionamos al paciente, evaluamos la anatomía, vamos a planear qué es lo que tenemos que hacer. Y acá es donde yo digo que es necesario juntarse y hablar estos casos. Estos casos no son casos de todos los días en la sala de hemodinamia. Por eso tenemos que fomentar el planear esto. Y eso es juntarnos con el ecografista que va a hacer el estudio, decirle al anestesiólogo que vamos a necesitar, al técnico, preparar el material, definir qué material vamos a usar, un pigtail, qué tipo de set de punción transeptal, cómo lo vamos a guiar, con eco transesofágico, con eco intracardíaco. ¿Qué acceso femoral vamos a utilizar? Habitualmente se usa el femoral derecho. ¿Puede utilizarse el izquierdo? Sí puede utilizarse, pero es más difícil hacer la punción transeptal. ¿Dónde vamos a hacer la punción transeptal? Si necesitamos algún material específico para hacer o especial para hacer la punción transeptal y cómo vamos a llegar a la orejuela y qué dispositivo vamos a utilizar. Una vez que planeamos todo eso, podemos avanzar con el implante. El día del implante, lo más importante, seguir una sistemática, no saltarse pasos, darle el valor que necesita el acceso vascular. Recordar que las complicaciones vasculares son importantes. Esto es un introductor 14 French, por lo tanto tenemos que cuidar esa punción. Realizar la punción en el lugar que tenemos que hacer, ¿sí? En un lugar donde tenemos que punzar inferior y posterior. Es ahí, no es en otro lugar. Llevar la vaina de acceso hacia la aurícula izquierda, acceder a la orejuela, implantar el dispositivo y de último evaluar los criterios de liberación. Esto, como les decía, ser minuciosos con el acceso, habitualmente el derecho es el de elección, usar ultrasonido en lo posible, hacer un espacio para liberar tensiones en la piel y celular subcutáneo, sobre todo si el paciente es muy obeso. En caso que decidamos usar eco intracardíaco, necesitamos un segundo acceso vascular que puede ser del mismo lado o del lado contralateral. En lo personal lo suelo hacer del mismo lado. Suelen ir muy bien los dos catéteres, por lo tanto lo suelo hacer del mismo lado. Sí es cierto que hay mayor interacción entre la vaina y el eco, por lo tanto hay que estar ajustando constantemente el eco, pero a mí me resulta más cómodo para el post. Entonces, ¿dónde hacer la punción transeptal? Como les decía, es ese segmento inferior y posterior de la fosa oval, donde la vamos a identificar en un eje de cavas, ¿sí? Y en un eje corto. Nosotros tenemos que punzar bien aquí abajo, bien en ese segmento inferior de la fosa oval y bien posterior de la fosa oval, sin llegar, ¿sí? Al repliegue pericárdico posterior, ¿sí? De la aurícula del septum, donde en el medio hay pericardio, ¿sí? Si punzamos muy posterior aquí atrás, podemos generar un derrame pericárdico.
Entonces, aquí les voy a mostrar el paso a paso, qué es lo que hacemos habitualmente con ecotrans esofágico. Este es el mismo paciente que les presenté inicialmente, que tenía el eco transesofágico y la tomografía. Fíjense cómo acá estamos punzando con eco la vena femoral, ¿sí? Una vez que punzamos, avanzamos una cuerda J sin mucha cosa más allá de una técnica de Seldinger estándar. Si usar el eco para punzar bien en la cara anterior, hacemos lugar en la piel y el celular subcutáneo. Posterior a eso, subimos la cuerda y accedemos con la vaina de punción transeptal. Esto a mí me gusta mucho y lo aprendí de los electrofisiólogos, ir a la vena innominada, porque eso deja mejor alineado el set de punción transeptal, va a caer mejor sobre el septum interauricular y nos facilita un paso del trabajo. Y aquí a mí me gusta pedirle, cuando empiezo a bajar la vaina, empezamos a retirar posteriormente la vaina con la aguja ya emplazada por dentro del dilatador. A mí me gusta pedirle al ecografista que me saque ese explain que me resulta muy útil para implantar el dispositivo, pero me resulta un tanto molesto para bajar y elegir la inferioridad inicialmente, ¿sí? A mí me gusta bajar en el bicabo. Van a fijarse que en breve esta imagen va a desaparecer y va a aparecer acá el bicabo, donde a mí me gusta bajar con bicabo para alcanzar ese lugar inferior, y una vez que está inferior, ahí sí me gusta decirle al ecografista que ponga el explain o que vaya entre el bicabo y el eje corto. Fíjense donde está el mouse, se ve la punta de la vaina que llegó a la fosa oval, todavía está un poquito alta, así que la bajamos un poquito más. Fíjense cómo se está apoyando, ya ahí está llegando al borde inferior de la fosa oval. Ahí está bien inferior en la fosa oval, ¿sí? Nos queda septum para abajo, pero ya septum más grueso. Acá estamos bien en la fosa oval. Y ahora le voy a pedir al ecografista que vaya a un eje corto. Van a empezar a ver que acá aparece la aorta para ver cuán posterior estamos. Acá todavía nos faltaba un poquito. Rotamos un poquito más posterior, nos vamos un poquito más posterior. Cuando cambiamos la angulación de la aguja, tenemos siempre que repasar lo superior, inferior y lo anterior y posterior. Si me voy para abajo, de vuelta anterior y posterior. Si me voy hacia posterior, de vuelta inferior y superior. Aquí hicimos la punción transeptal, llevamos la cuerda hacia la vena pulmonar. Acá en el eco se va a ver en un momento que se ve la orejuela libre. La imagen podría generar dudas, pero estamos en la vena pulmonar. Fíjense acá arriba cómo se ve la vaina que va hacia la vena pulmonar y la orejuela está libre, ¿sí? Eso es porque estamos en la inferior y no en la superior. Nos vamos a reacomodar en la superior, eso nos va a dar mayor coaxialidad para poner la cuerda extractiv, que es el siguiente paso, y avanzar la vaina de acceso. Llevamos el set de transeptal hacia la vena pulmonar superior izquierda, y aquí vamos a sacar la cuerda J, que es con la que estábamos haciendo todo esto, y vamos a avanzar la cuerda extractiv, que la vamos a poner por allá arriba en la vena pulmonar, y ahí vamos a avanzar la vaina de acceso, ¿sí? En el mientras tanto, mientras que nosotros llevamos la vaina de acceso, acá se ve cómo está en la vena pulmonar, la cuerda en la vena pulmonar, esta es la cuerda extractiv, y van a ver que acá va a venir la vaina de acceso, ¿sí? Esta es la vaina 14 French que les mencionaba inicialmente. Esto es algo que a mí me gusta mucho realizar, que es dilatar el septum con la misma vaina. Entonces van a ver acá que llego, cruzo el septum, ¿sí? Llego hasta el lado izquierdo, ¿sí? Fíjense la tensión que guarda aquí la vaina, cruza, y ahora me la vuelvo a traer hacia la aurícula derecha, dejando la cuerda cruzada, y vuelvo a llevar la vaina para dilatar un poquito más el septum y que esto me permita mayor maniobrabilidad de la vaina dentro de la orejuela. Una vez que hicimos eso, vamos a avanzar la vaina hacia la vena pulmonar y sacamos el dilatador, ¿sí? Cuando sacamos el dilatador, la cuerda ya no la necesitamos más porque estamos en un lugar seguro. En lo personal, yo la dejo para poder poner el pigtail. Siguiente paso es poner el pigtail. Si esto que están viendo aquí dentro de la vaina es el pigtail, fíjense cómo se ve la vaina apoyada sobre el ligamento de Marshall o el ridge de la vena pulmonar. Acá está yendo hacia la vena pulmonar. Vamos a dar un poquito de rotación antihoraria, porque la orejuela, recuerden que es una estructura anterior, entonces queremos que la vaina apunte hacia anterior, y con esa rotación antihoraria vamos a empezar a retirar todo el sistema, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver bien, y van a ver en el eco cómo cae sobre la orejuela. En este caso tuvimos un poquito de rotación excesiva y van a ver que cae sobre la mitral, no cae. Fíjense acá a la derecha cómo cayó y cae sobre la mitral, ¿sí? Eso es porque estamos un poquito pasado de rotación, hay que sacarle un poquito de rotación en este caso, y van a ver cómo se orienta hacia la orejuela y llevamos el pigtail por dentro de la orejuela. ¿Cuánto? Yo recomiendo llevarlo, empujar el pigtail hasta donde vaya, sin hacerle fuerza hasta donde vaya el pigtail, ¿sí?
Una vez que llevamos el pictel hacia adentro, hacemos las angiografías de la orejuela para evaluar anatómicamente. Recuerden que era una orejuela pequeña con un gran pliegue muy proximal, ¿sí? Por lo tanto teníamos poco espacio. Y ahí llevamos la vaina. En este caso, donde teníamos tan poca profundidad, tenemos dos opciones. Llevar la vaina hacia el fondo o dejarla ahí en la puerta en el ostium de la orejuela y después ingresar con el flexball conformado. En lo personal prefiero ahí llevar la vaina un poquito más profundo y aquí sí retiramos el pigtail y vamos a avanzar con el dispositivo. ¿Sí? Aquí estamos avanzando con el dispositivo, vamos a alinear el marcador distal del dispositivo con el marcador distal de la vaina, ¿sí? Una vez que lo hicimos, vamos a empezar a desenvainarlo, ¿sí? A retirar la vaina hacia atrás. Van a ver que mi mano derecha va a ser punto fijo sobre el dispositivo, que es el alambre que está acá, y retiramos con la mano izquierda hasta formar el flexball. Una vez que tenemos el flexball, podemos hacer lo que querramos con el dispositivo. Podemos empujar todo hacia adentro, podemos retirar, podemos rotarlo, etc. En este caso, lo desenvainamos, ¿sí? Y fíjense acá abajo en el eco transesofágico cómo vemos perfectamente el dispositivo, cómo quedó bien en el ostium, ¿sí? de la orejuela. Retiramos la vaina, hacemos el test de anclaje, traccionando un poquito del dispositivo. Y fíjense cómo queda un pedacito del ligamento de Marshall por fuera de la orejuela. Eso es ligamento de Marshall, eso en este caso lo dejamos por fuera. Si ponemos el dispositivo muy hacia el margen, puede embolizarse. Y aquí evaluamos que no tenga leaks peridispositivo. ¿Sí? Los criterios de liberación para este dispositivo por eco transesofágico es el famoso PAS, donde vemos la posición, que lo fuimos charlando, el anclaje, que se lo mostré recién, el sellado, que es el Doppler que vimos recién, que no tenga leaks, y ahora estamos viendo la compresión, que nos da 16 milímetros para un dispositivo de 20 milímetros, alrededor del 18%, 20% de compresión. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es liberarlo. Es como cualquier dispositivo que tiene rosca. Desenroscamos en sentido antihorario y liberamos el dispositivo. ¿Sí? En función del tiempo voy a ir avanzando. Acá tenemos algunas imágenes finales de los criterios de liberación, pero como les dije, esto también se puede hacer con eco intracardíaco. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia del eco intracardíaco? Pueden ver aquí que en lo que no tenemos es el eco transesofágico. Este catéter que ven aquí en la aurícula derecha es el eco intracardíaco. Este catéter que ven aquí es el set de punción transeptal. Lo que hacemos es ver la aorta y rotamos en sentido horario para alejarnos de la aorta, para irnos hacia posterior. Y este segmento del septum que aparece ahí atrás es donde tenemos que punzar. Aquí vemos cómo la aguja está apoyada sobre el segmento bien inferior y posterior del septum interauricular, y en la siguiente imagen vemos cómo cruzamos ya la vaina hacia el lado izquierdo, yendo hacia la vena pulmonar. Esto que ven acá abajo es la orejuela. Ahora, gran diferencia de lo que hacíamos antes. Fíjense que toda la primera parte es similar. Llevamos la vaina a la vena pulmonar, llevamos la cuerda extractif. Aquí a mí me gusta puntualmente dilatar el septum con un dilatador. Uso un dilatador 14 French de los que vienen con el balón Inoue de valvuloplastia mitral. Me parece que es una buena opción porque después hay que cruzar el eco intracardíaco de derecha a izquierda. Es decir, tenemos que llegar hacia la aurícula izquierda. Esto a mí me gusta hacerlo por la misma punción transeptal. Uno podría hacer dos punciones transeptales, por una llevar el eco y por otro llevar el dispositivo. A mí me resulta mucho más práctico hacerlo todo por la misma punción transeptal. Este es el segundo caso de la tomografía que les mostré, donde implantamos un dispositivo de 24 milímetros. Aquí vemos el eco en la vena pulmonar superior izquierda, el catéter dentro de la orejuela. Hacemos las angiografías para ver anatómicamente qué morfología tiene. Y posteriormente llevamos el dispositivo igual que lo hacíamos inicialmente. Hacemos el flexball, vemos por el eco intracardíaco, lo estamos viendo desde la vena pulmonar, dónde está el flexball. A mí me gusta hacer un poquito de contraste en este momento para determinar dónde están los hombros del dispositivo y el flexball. En este caso estamos un poquito fuera, empujamos un poquito el dispositivo hacia adentro, hacemos posteriormente el desenvaine del mismo, siempre mirándolo acá un poquito más abajo de la vena pulmonar, y vemos cómo queda el dispositivo completamente implantado, ¿sí? Posteriormente hacemos lo mismo que hacíamos anteriormente,
chequeamos la posición, chequeamos el TAC test, lo hacemos guiado por ultrasonido, por el intracardíaco, vemos cómo no se desplaza, evaluamos la compresión, que en este caso fue el 18%, y de vuelta vemos leaks, que acá no tengo las imágenes, perdón, pero la sonda de eco intracardíaco tiene la posibilidad de tener color, por lo tanto podemos evaluar la presencia de leaks o no, y la compresión del dispositivo, aquí ya lo liberamos, lo vemos desde la vena pulmonar, y aquí estamos viéndolo un poquito más desde abajo para ver la posición del dispositivo, que fue muy, muy buena. Para ir terminando mi charla, que creo que me excedí mucho de tiempo, es presentarles el Watchman Flex Pro. Este dispositivo en algún momento lo tendremos en Argentina, en Estados Unidos y Canadá ya se está utilizando. La plataforma es la misma que la de Watchman Flex. Algunos cambios es una nueva medida de 40 milímetros, lo cual amplía bastante el espectro de medidas que tenemos para utilizar. Una cobertura una específica, se llama EmoCode. Esto favorece la noterización más precozmente y eso podría disminuir la necesidad de esquemas doble antiagregantes a posteriori. Y tiene unos marcadores radiopacos, que es algo que nos va a servir para identificar mejor el ostium por tomografía y poder alinear mejor el dispositivo con el ostium al momento del implante. ¿Sí? Esto es básicamente cómo mejora el rango terapéutico teniendo una medida mayor. Y al final de la presentación que les hice de todo esto, de cómo lo hacemos, que créanme que no es lo más, no parece, no es tan difícil como parece, ¿sí? Sí es muy importante planearlo correctamente. Se me ocurrió preguntarles ahora, que conocen la evidencia, que conocen cómo se hace, no sé por qué se me pasa esto, ¿qué tan probable es que vayan a indicar un cierre de la orejuela aurícula izquierda en los próximos meses? ¿Esto les cambió en algo su percepción o no? ¿Sí? Yo creo que no sé cuál es la percepción, Aníbal Ignacio, de la práctica, ¿no? Creo que cuando yo empecé a hacer esto, el 2.5 era muy difícil de implantar, comparto, digamos, pero este dispositivo es mucho más amigable y requiere muchas menos habilidades técnicas. Bueno, me pone muy contento que el 100% dijo muy probable y probable, digamos. O sea, creo que estamos convenciendo a la gente. Ignacio ya la convenció que lo tienen que indicar, yo les mostré que no era tan difícil, así que estamos empujando a la gente que lo haga. ¿Sí? Espero que no hayan sido solamente los intervencionistas, ¿no? El 60% que votó que era intervencionista que lo vaya a indicar. Bueno, no sé No, si... rápido, no, creo que es muy importante para el intervencionista ver el paso a paso. Sos muy didáctico, Pablo. La verdad que, bueno, como mentor, esto yo ya lo conocía de antes. Pero para el intervencionista que tiene ganas de iniciar esta terapia, creo que reasegura que es algo factible de hacer y, como decís vos, ha evolucionado tanto el dispositivo que ha ampliado las posibilidades terapéuticas bueno, aumentando también la seguridad. Pero creo que también es muy importante para el no intervencionista. Nosotros, sobre todo con los neurólogos, estamos trabajando mucho e incluso los invitamos a la sala para hacer foramen oval, para hacer el cierre de orejuela. Y el que vean en forma directa y que conozcan, como vos lo hiciste acá, prácticamente invitándolos a la sala, que esto es un procedimiento que está súper controlado, súper monitoreado y que realmente tiene muy buenos resultados con muy poco riesgo, me parece que ayuda también a sacar esos miedos que pueden frenar una indicación. Así que me parece que yo también estoy un punto arriba en la respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que lo que fue muy ilustrativo, los dos casos, Pablo, para demostrar que esto es un procedimiento extremadamente reglado, con lo cual, claramente, como mostraste al principio, el que sea tan reglado y tan sistematizado hace que hoy en día la seguridad sea un punto de no discusión. Quizás por el tiempo que llevamos, sería bueno dejar las preguntas de tu presentación y de la mía al final, Vale, perfecto, sí, para sí. estar dentro de los 90 minutos, si están ustedes dos de acuerdo. Por de hecho, la única pregunta que veo del público es la pregunta que ya se respondió en el espacio anterior. Así que si están de acuerdo, yo voy a compartir mi pantalla, y voy a tratar de ver si ahí estamos. Lo que me corresponde a mí es referirme en los próximos minutos a cómo realizar el seguimiento de los pacientes luego del implante de un Watchman Flex. No sé si le están viendo bien a la pantalla.
Sí, perfecto, Aníbal, ¿eh? Bárbaro, bueno. Entonces, un poco la agenda que en los próximos minutos vamos a tocar es algo que ya hemos visto, el rol de la tomografía multicorte en la planificación del cierre de la orejuela izquierda, cómo definir las fugas periprotésicas y qué relevancia clínica pueden tener y cuán frecuentemente podemos encontrar trombos relacionados al dispositivo. Y por último, cómo decidir el tratamiento antitrombótico post procedimiento. Respecto al rol de la tomografía multicorte, estuvo muy bien el comentario que realizó Pablo, probablemente desde que en patologías estructurales vimos cómo cambió absolutamente el leak periprotésico del TAVI desde que se introdujo la tomografía multicorte como gold standard para poder seleccionar el tamaño del dispositivo. Bueno, de alguna manera similar es el impacto que está teniendo en cierre de orejuela, y esto que vemos acá que es la evaluación con un eco transesofágico y la medición por angiografía, es lo que hacíamos cuando empezamos los programas de cierre de orejuela en Latinoamérica, año 2009, año 2010. Eso ha cambiado totalmente porque, como mencionamos antes, existen limitaciones del eco transesofágico donde puede estar subestimando realmente el diámetro mayor, sobre todo de la boca, cuando nos interesa eso, que al ser una estructura habitualmente elíptica, obviamente las capacidades de reconstrucción multiplanar de un ataque multicorte nos van a permitir ser más exactos en las mediciones. Y de alguna manera esto ya fue demostrado, si bien en un estudio que incluyó solamente 48 pacientes, presentado y publicado por Ole de Backer, independientemente del dispositivo que se haya utilizado en estos 48 pacientes, se midió o se planificó con eco transesofágico y se planificó también con tomografía multicorte, y la selección del tamaño del dispositivo, sea este un Watchman o sea este un Amulet, fue significativamente mejor, más exacta cuando se utilizó la tomografía multicorte que cuando se basó en el eco transesofágico. Y obviamente existen múltiples ventajas que tiene la tomografía multicorte en términos de ser un estudio rápido, no invasivo, que nos proporciona datos isotrópicos de alta resolución especial y con la capacidad de reconstrucción tridimensional. También nos permite excluir la presencia de trombo, nos permite planificar la función transeptal, nos permite también evaluar, como dijimos, con mayor exactitud las dimensiones de la orejuela auricular izquierda y la relación con estructuras adyacentes. Si hubiera alguna duda, incluso la posibilidad de imprimir la reconstrucción volumétrica de manera tridimensional y potencialmente la fusión de las imágenes. Vamos a ir rápidamente a un caso para ilustrar esto, que es un caso de rutina, pero siempre sirve para las presentaciones. 74 años, hipertenso, dislipemia, fibrilación auricular permanente en control de frecuencia y anticoagulación oral, un infarto de miocardio en 2015, un ACV isquémico en 2018, bajo anticoagulación oral, evidentemente no adecuada. Este paciente entró en protocolo de stroke, tratamiento trombolítico, quedó sin secuela. Se rotó a otro anticoagulante oral y en junio del año pasado un sangrado digestivo mayor que lo chocó, shock hipovolémico, endoscopia digestiva, úlcera duodenal Forest 2, el ecocardiograma transtorácico nada relevante y el score de riesgo cardioembólico CHA2DS2-VASc 5, Hasbled de 4. La decisión del equipo multidisciplinario fue que ya esta primera hemorragia digestiva casi lo mata al paciente. El paciente había tenido un fracaso de la anticoagulación en prevención de un stroke que afortunadamente llegó en ventana de tiempo. La decisión unánime fue cierre de orejuela izquierda. El procedimiento empezó por la planificación como corresponde, y aquí estamos viendo a la izquierda la reconstrucción multiplanar, donde en el plano axial, coronal y sagital podemos recorrer desde la boca de la orejuela hacia la profundidad de la misma para ir midiendo, obteniendo mediciones, tanto de lo que es la boca de la orejuela izquierda, la landing zone, si se utilizara un dispositivo que necesita tener esa medición correspondiente. Podemos ver las relaciones con el ligamento de Marshall, la vena pulmonar superior izquierda, como vemos en la foto de arriba a la izquierda. Acá
En el sagital podemos ver la morfología, que es una morfología bastante compleja, con un lóbulo superior más importante que el lóbulo inferior. Pasamos ya al procedimiento. El eco transesofágico lo hacemos de rutina, y es con lo cual nosotros todavía seguimos guiando el procedimiento, y obviamente lo utilizamos para planificar el procedimiento en pacientes que, por ejemplo, por falla renal, no fueran candidatos a una tomografía multicorte o que hubieran sido irradiados por otros motivos en múltiples oportunidades. Aquí ya hicimos la punción transeptal, y uno podría ingresar primero a la orejuela auricular izquierda, hacer una proyección oblicua derecha craneal como vemos a la izquierda, una oblicua derecha caudal como vemos a la derecha, que nos muestra los dos lóbulos que ya habíamos identificado, que tenía por lo menos dos lóbulos más importantes y algunos lóbulos pequeños en la tomografía previa. Y luego pasamos, como vemos, de izquierda a derecha, la vena pulmonar superior izquierda. Si uno quiere hacer una angiografía de control, si la función renal lo permite, para mostrar en qué rama de la vena pulmonar se mete, ahí realiza el intercambio por la vaina de liberación y luego de ahí baja y con un catéter pigtail selecciona el lóbulo en el cual se va a posicionar, aunque con el Watchman Flex, con la posibilidad de conformarlo como un flex ball, también podría actuarse bajando directamente de la vena pulmonar hacia la boca de la orejuela izquierda. Aquí estamos controlando con el eco transesofágico. Fíjense que los hombros a la izquierda del device están bien a la altura de la boca de la orejuela y tiene una compresión este dispositivo de 27 milímetros, una compresión del 24%. Y a la derecha vemos que en rojo tenemos aquí el flujo de la vena pulmonar y no existe leak, no existe flujo hacia la orejuela auricular izquierda. Este paciente, este es el control angiográfico que muestra exactamente lo mismo, ausencia de leak en las dos proyecciones angiográficas elegidas, es decir, que un sellado completo con el Watchman Flex de esta orejuela, y como el paciente había tenido 6 meses antes esta hemorragia digestiva, bueno, se fue de alta por consenso del equipo multidisciplinario con clopidogrel hasta los 45-60 días, en los cuales se realizaría una tomografía multislice de control, y esta es la tomografía realizada a los 45 días. Fíjense ustedes de izquierda a derecha, coronal, el sagital y el axial, y fíjense cómo el dispositivo está perfectamente posicionado, que es una de las cosas que tenemos que ver, que el posicionamiento sigue siendo el correcto, no hay leak y tampoco hay opacificación del fondo de la orejuela, que si hay tiempo para poder discutirlo posteriormente, lo discutiremos, qué significa la opacificación del cierre de la orejuela izquierda, de la orejuela izquierda en la tomografía multislice. Aquí comparamos izquierda y derecha la reconstrucción multiplanar y remarcado en rojo previo al procedimiento y a la derecha a los 45 días del procedimiento. Es decir, una oclusión totalmente completa. ¿Cómo definimos la fuga periprotésica? ¿Qué relevancia clínica tiene? Y vamos a pasar a hablar también algún par de slides al trombo relacionado al dispositivo. Y aquí les pongo una pregunta, que si podemos, es ¿qué valor tiene la presencia de un leak periprotésico peridispositivo de más de 3 milímetros? No sé si podemos tener tiempo para responderlas. ¿Es predictor de eventos? ¿Es irrelevante? ¿Solo necesita un seguimiento más frecuente? Tenemos unos segundos para responder y vamos a ver si obtenemos estas respuestas. Creo que ya estamos en tiempo como para ver cuáles fueron las respuestas de la audiencia, a ver si aparecen, pero ¿qué es predictor de eventos? Lo consideró el 62%, que es irrelevante, un porcentaje menor, y solo se necesita un seguimiento más frecuente del 31%. Vamos a ver primeramente cómo lo tenemos que evaluar, y este es un consenso el consenso de Munch del 2016. Eco transesofágico o tomografía multicorte, si el paciente ha tenido, digamos, necesita evitar radiación, se da eco transesofágico, con lo cual se lo evaluó en la mayoría de los ensayos clínicos hasta el momento.
observaciones globales con respecto a la posición, si hay algún lóbulo que no estuvo adecuadamente cubierto, cuál es la localización del leak en el caso del eco transesofágico, y por supuesto usar múltiples vistas, 0, 45, 90 y 135 grados, o eco 3D, y por supuesto que los parámetros de adquisición sean los mismos que se usaron cuando se realizó, monitoreó, se guió el procedimiento, y documentar las mediciones, el tamaño que tiene este leak. Obviamente el Watchman Flex ha sido, como mostró Pablo, un desarrollo superador con respecto al Watchman 2.5, y por eso quiero mostrar este slide donde el mismo Corlab de ecocardiograma transesofágico que evaluó a los pacientes de los estudios PROTECT-AF y PREVAIL y evaluó a los 12 meses el sellado completo. Fíjense ustedes que con Watchman 2.5 sellado completo a los 12 meses tenías en el 66% de los pacientes, y en el registro Pinnacle Flex con el Watchman Flex a los 12 meses el sellado completo, es decir, cero leak, en el 89.5% de los pacientes. ¿Y tiene relevancia esto? Bueno, los datos más recientes surgen quizás del seguimiento a los 18 meses del ensayo clínico aleatorizado Amulet IDE, que comparó el Amulet versus el Watchman Flex, y fue lo que utilizó Amulet para aprobación de la FDA. Pero acá lo importante es lo de abajo, este gráfico de barras donde, independientemente de qué dispositivo se haya utilizado, aquellos pacientes en celeste con un leak peridispositivo de 3 milímetros o más tuvieron una incidencia de stroke o accidente isquémico transitorio numéricamente claramente mayor que los pacientes con leak menor de 3 milímetros o 0, y tuvieron una diferencia significativa en cuanto a una mayor incidencia de stroke, embolia sistémica o muerte cardiovascular aquellos con leak de 3 o más milímetros que en rojo los que no tuvieron un leak de 3 milímetros para arriba. Es decir, que es relevante. Lo que todavía no sabemos bien qué significa en la presencia de contraste por tomografía multicorte en el interior de la orejuela en el seguimiento, porque fíjense ustedes en este estudio pequeño, 23 pacientes que fueron evaluados tanto con eco transesofágico como con tomografía multicorte a mismos intervalos de seguimiento. Fíjense que todos los pacientes no tenían ningún leak visualizable por eco transesofágico ni a los 6 meses, ni entre los 6 y los 18 meses, ni a los 18 meses, y sin embargo en algunos de ellos se veía una opacificación positiva en blanco que iba disminuyendo en el tiempo en la tomografía multicorte. O sea que todavía eso hay que estandarizarlo. Con respecto a la presencia de leaks en el estudio más reciente que compara las generaciones contemporáneas de dispositivos de Watchman y de Amulet, vemos que existe algún grado de fuga o de penetración en general pequeña, de menos de 3 milímetros, para uno y otro dispositivo de manera similar. Y pasando al punto del rol de la trombosis relacionado al dispositivo, hasta el año 2018 se consideraba que era algo inocente. Sin embargo, en el año 2018 se publican 2 estudios clínicos que muestran que la sobrevida libre de eventos, stroke isquémico fundamentalmente, en aquellos sin trombosis era significativamente superior a aquellos que sí tenían el hallazgo en algún método de imágenes del seguimiento de trombo relacionado al dispositivo. Y el otro estudio también, el de Ducipati, también del año 2018, publicado en Circulation, la sobrevida libre de stroke isquémico o embolia sistémica fue muy superior en los pacientes con ausencia de trombo relacionado al dispositivo. Afortunadamente, con las generaciones actuales, Watchman Flex o Amulet, si uno los compara de acuerdo al estudio Suiza, pero vemos que el trombo relacionado al dispositivo es de 1.2 y 1.3% a los 13 meses de acuerdo a la tomografía multicorte. Con respecto al tratamiento antitrombótico post procedimiento, si uno se fija en lo que protocolos de los ensayos clínicos, fíjense que con el Watchman original en PROTECT-AF y PREVAIL los pacientes se anticoagulaban por 45 días. Sin embargo, en la práctica, los pacientes que llegan a cierre de orejuela auricular izquierda son pacientes que no se pueden anticoagular. Entonces,
¿Qué es lo que vemos en la actualidad? Y de vuelta vamos a ver datos del Suiza-Pero, que es un estudio contemporáneo con los dos dispositivos más contemporáneos y más usados. Y fíjense que al alta, en color amarillo y en color azul, la mayoría de los pacientes se van con doble antiagregación plaquetaria o con antiagregación plaquetaria simple. A los 45 días ya abandonaron la doble antiagregación plaquetaria un buen porcentaje de pacientes, y a los 13 meses la mayoría de los pacientes están en verde sin ningún antiagregante plaquetario, o en azul con un antiagregante plaquetario simple, que en general tiene que ver con otras patologías que tienen los pacientes concomitantes y que merecen antiagregación plaquetaria. Un consenso de la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas lo que propone es que los pacientes que tienen más riesgo cardioembólico mantengan 3 a 6 meses de doble antiagregación plaquetaria y luego pasen hasta un año con antiagregación simple, aspirina o clopidogrel. Y los pacientes con mayor preocupación respecto al sangrado acorten la doble antiagregación plaquetaria a 1 a 3 meses y luego continúen con una antiagregación simple hasta un año del procedimiento. En conclusión, podríamos decir que ya se mencionó que el cierre percutáneo de la orejuela izquierda se ha consolidado como una alternativa válida para la prevención de la cardioembolia relacionada a la FA, en base a una evidencia creciente y consistente con seguimiento a largo plazo que apoya fuertemente su no inferioridad respecto a la anticoagulación crónica, aún en la era de anticoagulantes de acción directa. Vimos también cómo la utilización de nuevas técnicas de imágenes con reconstrucción multiplanar aportan información fundamental para optimizar la planificación y el éxito del procedimiento, y algunos aspectos relevantes a optimizar incluyen evitar el leak periprotésico, prevenir la presencia alejada de trombos relacionados al dispositivo. Y el tratamiento antitrombótico post-procedimiento debemos definirlo hasta el momento según las características clínicas del paciente, eventualmente el tipo de dispositivo y la perfección del implante. Es decir, el desafío nuestro es tener un implante óptimo, sin leak, un posicionamiento óptimo del dispositivo. Es recomendable el seguimiento con imágenes, ya sea eco transesofágico o tomografía multiescorte, a 45 o 60 días de la intervención y a los 12 o 13 meses del procedimiento. Con esto termino mi presentación. Estamos sobre la hora y creo que podemos de todas maneras dar 5 minutos a preguntas, con lo cual dejo de compartir mi pantalla y vamos a ver, Ignacio, Pablo, algún comentario mientras vemos las preguntas que tenemos para contestar. Yo me sumo con un comentario que tiene que ver con este mensaje final que diste, cómo ahora le damos importancia a los leaks, sobre todo, ¿no? Creo que cada vez el trombo asociado al dispositivo es menos frecuente y creo que cada vez va a ser menos frecuente, a pesar que no usemos anticoagulación post-implante, a pesar que usemos hasta simple terapia antiagregante post-implante, creo que lo vamos a ver cada vez menos. Sí, sí, como mostrabas, desde el 2018 empezó a haber una preocupación por los leaks, digamos, ¿qué pasa con los leaks? Y creo que cada vez estamos siendo más obsesivos del no leak post, ¿sí? Y eso creo que tiene que ver, por un lado, con la evaluación tomográfica previa, que nos ayuda mucho a evitar eso, con la evolución de todos los dispositivos globalmente, que también nos ayudan a eso, pero también con lo que decías vos en tus conclusiones, ¿no? Al ser obsesivo en el implante. ¿Sí? En no dejar el dispositivo porque me costó mucho ponerlo, digamos, o sea, que a veces ya pasa, ¿no? Decir, bueno, ya llevo 2 horas intentando y no puedo, y bueno, tal vez haya que cambiar la medida o tal vez haya que cambiar a otro dispositivo o hacer algo distinto, pero la orejuela creo que cada vez estamos más seguros que tiene que quedar sin leak, y si se queda con leak que sea menor de 3 milímetros, digamos, o sea, creo que hay que ser obsesivamente cuidadoso en eso, ¿sí? Sin dudas. Hay una pregunta que acá está dentro del público asistente, Freddy Dueñas está planteando y que me gustaría, Ignacio, si querés tomar la voz. Y dice, ¿existen contraindicaciones para cerrar la orejuela izquierda? Sí, tenemos dos preguntas que son que hablan justamente de las contraindicaciones. Freddy Dueñas pregunta concretamente sobre eso y Ramón Gómez Márquez habla también de la presencia de trombo como contraindicación justamente, si es factible o no. Yo creo que
A ver, como decía Pablo, hoy tenemos dispositivos que se adaptan casi a toda anatomía. Digamos, no recuerdo, como suele decir Pablo, hora escuela que no se pueda cerrar. Creo que la contraindicación tiene que ver más con la futilidad del paciente. Eh, Cada vez, digamos, yendo a lo concreto, a lo que es la presencia de trombo en la orejuela izquierda, cada vez hay más datos, series de casos, desde ya no estudios randomizados, que demuestran la factibilidad y seguridad del implante de este tipo de dispositivos, incluso ante la presencia de trombos, sobre todo cuando el trombo está más en el fondo de la orejuela. Modificando la técnica, digamos, hay ciertos aspectos técnicos que tienen que ser cambiados para minimizar justamente la instrumentación dentro de la escuela y evitar una embolización. Y contamos también hoy con dispositivos de protección embólica como el Sentinel, que digamos, me parece que en este tipo de escenarios serían mandatorios. No sé, Pablo o Aníbal, ¿qué piensan ustedes? Totalmente de Sí, acuerdo. tal cual. La contraindicación, la presencia de trombo en la orejuela auricular izquierda era hace más de 10 años atrás una contraindicación absoluta y hoy en día, gracias a lo que vos mencionaste, hoy en día es una contraindicación, digamos, o un aspecto a considerar dentro de este equipo multidisciplinario en la ecuación del riesgo y el beneficio de la intervención. Porque alguien podría decir, lo voy a anticoagular 2 meses a ver si ese trombo se limpia y luego le cerramos la orejuela si persiste la indicación. Pero si el señor tuvo una hemorragia intracerebral hace una semana o un sangrado digestivo mayor o de cualquier otra causa que puso en riesgo su vida hace una semana, no va a haber mucha posibilidad de discusión y por suerte con sistemas de protección cerebral, con esta modificación de técnicas como tanto que aplica Watchman Flex como a otros dispositivos que lo que llamamos non-touch technique, caer desde la vena pulmonar superior izquierda hacia la boca de la orejuela izquierda y tomar la morfología esta de flex ball, ingresando hacia el cuello y liberando en el cuello de la orejuela el dispositivo. Bueno, es hoy en día no una contraindicación ni absoluta ni relativa, sino un aspecto a considerar en la ecuación riesgo-beneficio de la intervención. O sea, totalmente de acuerdo, o sea que no es una contraindicación. Incluso creo que en algunos escenarios hasta puede ser parte de la indicación, ¿no? En aquellos pacientes que tienen trombo persistente a pesar de la dosis efectiva de anticoagulación, el cierre de la orejuela puede incluso ser beneficioso en estos pacientes, digamos. Así que creo que sí, como decía tanto Ignacio como Aníbal, hay que ser muy cuidadoso con la técnica. La técnica de implante es distinta a la que les mostré yo. Y acá sumo a un comentario que hacen ahí, ¿con qué pacientes iniciarían y no iniciarían? No iniciaría con un paciente con trombo o necesitaría que alguien con más experiencia me ayude a hacerlo, pero me parece que sí es factible hacerlo con trombo. Creo que contraindicaciones no hay para el procedimiento. Ustedes corríjanme, creo que hoy por hoy contraindicaciones para el cierre de orejuela creo que no existen. Sí, como mencionaban, hay que ir adecuando la técnica a los distintos escenarios. Sí, totalmente de acuerdo. Hay una pregunta que no sé si la respondimos, quizás, pero el doctor Ricardo Constantini, que es un gusto que esté participando de esta actividad, plantea cuáles indicaciones, además de las contraindicaciones de anticoagulación oral, estiman ser las adecuadas para expandir las indicaciones de cierre de orejuela izquierda, por ejemplo, la baja velocidad de flujo de la orejuela o ritmo sinusal sostenido para posablación de venas pulmonares. Bueno, eso no sé quién de los dos quisiera tomar la pregunta. Creo Me que de parece que alguna... Pablo tiene más experiencia que yo como para poder contestarle al doctor Constantini. Bueno, yo en parte iba a decir que parte de esa expansión de la indicación es la que nos mostraste vos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de la microangiopatía amiloide y de los microblitz en la resonancia de cerebro, cuando uno indica anticoagulación a un paciente, en muchos centros, en pacientes de edad avanzada, se ha vuelto rutina, ¿sí? Para evitar el uso de anticoagulantes en estos pacientes que tienen alta tasa de sangrado. Y hoy si uno va a hacer lo indicado
como caballo de carrera focalizándose en lo que dice las guías, debería indicarlo nada más que en los pacientes que tienen contraindicación o muy alto riesgo de sangrado. Y creo que esos son la menor cantidad de pacientes que tenemos. Creo que en esa expansión de indicación está, por un lado, los que tienen alto riesgo de sangrado global, digamos, y como decía en algún momento, los que tuvieron fracaso terapéutico del anticoagulante, los que tienen alto riesgo de caídas, digamos, o sea, eso es un punto a investigar, y hablo de alto riesgo de caídas, no 3 caídas en un año, digamos, pero aquellos pacientes que tienen realmente alto riesgo de caídas. En Estados Unidos una indicación muy frecuente es el riesgo laboral, por exposición laboral al sangrado, digamos. Eso creo que también tenemos que tenerlo en cuenta porque eh, cada vez la edad productiva de la gente se va estirando y tenemos pacientes jóvenes en edad productiva que tienen fibrilación auricular y no pueden recibir anticoagulante por su actividad laboral o deben cambiar su actividad laboral por esto. Entonces creo que si me preguntan a mí, creo que tiene que ver con eso la expansión de la indicación. Y la otra, que se da mucho en Estados Unidos también en mayores de 65 años, se lo proponen muchas veces como una alternativa al paciente electivo, digamos, que el paciente no quiere recibir anticoagulación y directamente opta por el cierre de la orejuela auricular izquierda. Nosotros creo que estamos lejos de esa indicación todavía, pero me parece que es una probabilidad, digamos. La no inferioridad ya la demostró, por lo tanto, como alternativa al anticoagulante, creo que no está mal ofrecerle la prótesis. Con respecto a las velocidades de flujo de la orejuela y la ablación de venas y el ritmo sinusal, no me parece que eso hoy sea una herramienta para tomar una decisión. Me parece que la velocidad de flujo la vemos casi siempre baja. En el paciente de ritmo sinusal puede mejorar, pero eso es más raro también. Y la persistencia de ritmo sinusal no, digamos, como para liberar del anticoagulante, eso va más en cuanto a los screening de persistencia de fibrilación auricular, pero yo no cambiaría la indicación por eso. Sí es cierto que vamos a tener la información con el option, que cada vez hace más en conjunto la ablación y el cierre de la orejuela para disminuir el tiempo de anticoagulación. Ablación y cierre, a los 3 meses suspende el anticoagulante y tenga o no tenga éxito la ablación, se puede suspender el anticoagulante igualmente. Clarísima, clarísima toda la respuesta, creo que fue muy buena. Hay una pregunta también del doctor Gustavo Allín y me gusta mucho que tengamos aquí hacia el final de la actividad tanta interacción. Y Gustavo plantea con qué tipo de pacientes no iniciaríamos un programa de cierre de orejuela izquierda o al revés, con cuál sí iniciaríamos el programa de cierre de orejuela auricular izquierda. ¿Quién de los dos quisiera tomarla? Yo creo que Pablo lo mencionó, digamos, yo me parece que el paciente con el que no iniciaría es justamente con aquel procedimiento que sea más técnicamente desafiante, que es lo que hablábamos antes, un paciente que tenga trombo de la orejuela. Son procedimientos que pueden conllevar más riesgo, que uno tiene que tener otro tipo de manipulación de los dispositivos, agregarle, digamos, la protección embólica. Me parece que ese sí no sería un paciente candidato para iniciar. Después, con la indicación. Me parece que uno podría iniciar con cualquiera, ya sea porque tiene realmente contraindicación, que es hoy por hoy lo que está más avalado, lo que va a ser más fácil de introducir, más fácil de poder hablar con el equipo, digamos, tratante. Pero desde ya que si después de esta charla, digamos, se pueden generar también este tipo de iniciativas locales de discusión y se busca un paciente que sea atractiva, digamos, esta terapia como alternativa a la anticoagulación, creo que desde ya sería un excelente caso para poder avanzar. No sé qué opinan ustedes. Sí, en términos generales yo creo que se planteó muy bien, ya esta respuesta se fue dando durante las presentaciones y durante la discusión. Creo que una anatomía que es desafiante, aún con la versatilidad que los dispositivos contemporáneos tienen, hablando en términos generales, son aquellas orejuelas con una morfología de la que denominamos chicken wing o alita de pollo, pero con una angulación demasiado marcada, donde la profundidad hasta esa angulación es una profundidad relativamente corta. Y ahí eso ya de alguna manera nos desafía en términos de, bueno, la inmensa mayoría de las orejuelas se pueden cerrar con cualquiera de los dos dispositivos más usados en el mundo, y quizás esa anatomía nos obligue a ver cuál se podría adaptar de acuerdo a esa tan pequeña profundidad
y tan marcada angulación, y ya hay que empezar en técnicas de lo que llamamos sándwich y demás, y eso podría ser, desde el punto de vista anatómico, un poco más desafiante. Yo creo que hemos cumplido, bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero creo que valió la pena porque se fueron sumando preguntas extremadamente interesantes hacia el final del webinar de esta actividad educativa, en la cual creo que deberíamos ir redondeando. Personalmente aprendí muchísimo de las presentaciones tanto de Ignacio como de Pablo, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la evolución de la tecnología que tenemos disponible para hacer hoy en día un procedimiento extremadamente seguro, efectivo y altamente competitivo para una población cada vez más añosa de pacientes, que tiene cada vez más problemas para manejar la anticoagulación. La gente, gracias a Dios, vive más tiempo, y creo que haciendo algo de futurología nos vamos a sorprender si Champion y Catalyst reproducen lo que estamos viendo en Praga 17, porque no van a alcanzar los cardiólogos intervencionistas y los electrofisiólogos para cerrar la cantidad de orejuelas que va a haber que cerrar. Si alguno de ustedes quiere dar unas palabras finales, por mi parte, agradecerle nuevamente a Ciprotec por la oportunidad de tener este programa educativo y por toda la interacción que tuvimos con quienes nos acompañaron desde sus consultorios, desde sus sanatorios, desde sus casas. Pablo, Ignacio, un comentario, un saludo final, por lo menos cada uno. Yo me despido. Agradecer también a Ciprotec, agradecer a la gente, a todos los que se conectaron, que son muchos, así que eso nos pone muy contentos. Aníbal, muchas gracias. Ignacio, muchas gracias. Realmente ha sido un placer compartir esta hora y media, casi 2 horas de conocimiento de ustedes y de ser generosos compartiendo todo esto. Así que muchas gracias y estimulo a todos los que están ahí, a ese 40% que nunca había indicado un procedimiento, que lo empiece a indicar y que se animen a hacerlo, que es un muy lindo procedimiento para hacer. Yo soy muy fanático, Aníbal y Ignacio lo saben, pero soy muy fanático de esto, pero que se animen a hacerlo porque es un procedimiento muy, muy lindo de hacer y bueno, los estimulo a eso. Gracias de nuevo y nos estaremos viendo en algún otro evento. Nacho, tu saludo. No tengo mucho más para agregar, simplemente agradecer Cibertec, a Boston y sobre todo a ustedes dos, que desde un punto u otro siempre me han acompañado en el desarrollo de esta terapéutica, y he aprendido siempre, hoy también, en cada uno de los aspectos que hemos discutido. Así que agradecerles personalmente a cada uno y a todos los que bueno, nos acompañaron a lo largo de toda esta presentación con un muy buen caudal de preguntas y manteniéndose conectados y interactuando. Así que la verdad que me voy muy conforme, muy contento y con ganas de seguir trabajando en esto. Que terminen muy bien el día. Buenas noches a todos, un gran abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.